Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos el fascinante mundo de las producciones otomanas. Espero que estén todos y todas súper bien y listos para una dosis de drama, romance y por supuesto, un poquito de intriga. Hoy, tenemos algo realmente especial preparado para ustedes, algo que sé que van a adorar. Y es que vamos a sumergirnos en el apasionante universo de los estrenos turcos que nos esperan en 2025. Sí, lo escucharon bien. 2025 ya está a la vuelta de la esquina y con él, una avalancha de nuevas series que prometen conquistarnos. Vamos a analizar algunas de las producciones más esperadas, a desentrañar su sinopsis, a especular sobre los posibles giros argumentales y, por supuesto, a soñar con los galanes y las protagonistas que nos robarán el corazón. Así que si eres de los que no se pierden ni un solo capítulo, de los que sufren con cada desamor y celebran cada final feliz, este es tu vídeo. Prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por los estrenos más imperdibles que llegarán a nuestras pantallas con subtítulos en español en 2025. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Empecemos. La primera serie que quiero mencionar, y que ya está generando muchísima expectativa, se titula, tentativamente, La sombra del palacio. Se trata de un drama histórico ambientado en la corte otomana, pero con un giro moderno. Olvídense de los tapetes persas empolvados y los personajes acartonados. En La sombra del palacio veremos intrigas palaciegas, sí, pero también veremos personajes complejos, con dilemas morales muy actuales y con una estética visual impactante. La historia gira en torno a una joven que tras la misteriosa muerte de su padre, es reclutada para servir en el harén del sultán. Al principio parece que su único objetivo es sobrevivir en un ambiente hostil y lleno de envidias, pero pronto descubre un oscuro secreto que podría cambiar el destino del Imperio otomano. Lo que más me llama la atención de esta serie es la forma en que aborda el tema del poder. No se trata solo de mostrar las luchas por el trono, sino también de explorar cómo el poder corrompe a las personas, cómo las obliga a tomar decisiones difíciles y cómo las aísla del mundo real. Además, el elenco es de primera. Se rumorea que la protagonista será interpretada por una actriz emergente que ha sorprendido a todos con su talento y carisma. Su nombre es Elif Aktas, y aunque es relativamente nueva en la escena, su presencia en pantalla es magnética. Dicen que tiene la capacidad de transmitir una gama de emociones con una sola mirada, algo crucial para un personaje que debe navegar por las traicioneras aguas del harén. Y el sultán será interpretado por un actor consagrado que ya nos ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Estamos hablando de Ali Tergenk, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, conocido por su papel en El Sultán. Su experiencia y talento sin duda aportarán una profundidad fascinante a este personaje. Así que La sombra del palacio promete ser un drama histórico de alta calidad, con una trama intrigante, personajes memorables y una estética visual que nos transportará al corazón del Imperio otomano. Se ha filtrado que la producción está invirtiendo fuertemente en el diseño de vestuario y escenarios. Quieren recrear el Palacio Topkapi con el máximo detalle posible, utilizando tecnología de punta para transportarnos a esa época. Además, están consultando con historiadores para asegurarse de que la serie sea lo más precisa posible, aunque, por supuesto, la licencia creativa es esencial para mantener la trama interesante. Los rumores también apuntan a que la banda sonora será interpretada por una orquesta sinfónica, lo que sin duda añadirá un toque de grandiosidad y emoción a la serie. La siguiente serie de la que quiero hablarles se llama Entre dos mundos. Esta es una historia de amor contemporánea, pero con un toque sobrenatural. La protagonista es una joven arquitecta que vive en Estambul y que, de repente, empieza a tener sueños extraños y premoniciones inexplicables. Al principio piensa que se trata de estrés o de cansancio, pero pronto se da cuenta de que algo más está pasando. Descubre que tiene una conexión con un mundo paralelo, un mundo habitado por seres mágicos y ancestrales. Y por supuesto, en ese mundo paralelo conoce a un hombre misterioso y atractivo que le robará el corazón. Entre dos mundos me parece interesante porque combina el romance con la fantasía de una forma original y atractiva. No se trata solo de una historia de amor, sino también de una reflexión sobre la identidad, sobre el destino y sobre la importancia de creer en lo imposible. Además, la serie promete tener efectos especiales impresionantes y una banda sonora que nos transportará a ese mundo mágico.
Se comenta que la empresa de efectos especiales que está trabajando en la serie es la misma que ha colaborado en varias producciones de Hollywood, lo que nos da una idea de la calidad que podemos esperar. Los creadores de la serie han dicho que se inspiraron en la mitología turca y en los cuentos de hadas para crear este universo fascinante. Han explorado leyendas sobre genios, criaturas del bosque y antiguos dioses para tejer una trama llena de magia y misterio. La protagonista Leila, interpretada por la carismática Dilan Cizek-Deniz, no solo tendrá que lidiar con sus poderes recién descubiertos, sino también con la responsabilidad de proteger ambos mundos de una amenaza inminente. Así que si les gustan las historias de amor con un toque de magia, entre dos mundos, es una serie que no se pueden perder. El galán de esta serie, que interpretará al misterioso hombre del mundo paralelo, será Burak Deniz, conocido por su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones complejas. La química entre él y Dilan Cizek-Deniz promete ser explosiva. Se dice que durante las pruebas de cámara ya se podía sentir la conexión entre ellos, lo que augura un romance apasionado y lleno de obstáculos. La serie también explorará temas como la pérdida, la aceptación y la búsqueda del propio camino. Leila tendrá que aprender a confiar en sus instintos y a abrazar su destino, incluso si eso significa renunciar a la vida que conocía. Ahora, vamos a hablar de una comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas. Se llama Accidentalmente enamorados y cuenta la historia de dos personas que se conocen por casualidad y que, a pesar de ser completamente diferentes, terminan enamorándose. Él es un abogado exitoso y obsesionado con el trabajo, ella es una artista bohemia y despreocupada. Él vive en un lujoso apartamento con vistas al Bósforo, ella vive en un pequeño estudio lleno de color y creatividad. Al principio se detestan, pero poco a poco empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Accidentalmente enamorados, me parece una propuesta refrescante porque se aleja de los clichés de las comedias románticas tradicionales. No se trata solo de mostrar los encuentros y desencuentros de la pareja protagonista, sino también de explorar sus vidas individuales, sus sueños y sus miedos. Además, la serie promete tener diálogos ingeniosos, situaciones hilarantes y un elenco de actores cómicos que nos harán reír a lágrima viva. El papel del abogado, Demir, será interpretado por Atay Ulusoy, quien ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros. Su capacidad para la comedia es subestimada, pero los creadores de la serie confían en que sorprenderá al público con su talento. La artista bohemia Elif será interpretada por Demet Özdemir, una actriz conocida por su encanto y su energía contagiosa. Los creadores de la serie han dicho que quieren hacer una comedia romántica que sea divertida, pero también inteligente y conmovedora. Quieren mostrar que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las diferencias pueden ser un punto de encuentro en lugar de un obstáculo. Así que si necesitan una dosis de alegría y buen humor, Accidentalmente enamorados es la serie perfecta para ustedes. Se ha revelado que gran parte de la serie se rodará en locaciones reales en Estambul, mostrando la vibrante vida de la ciudad. Veremos escenas en cafés bohemios, galerías de arte y elegantes restaurantes con vistas al Bósforo. La banda sonora estará compuesta por canciones pop turcas pegadizas y alegres, que reflejarán el espíritu optimista de la serie. Los guionistas han prometido que cada episodio estará lleno de situaciones cómicas y diálogos chispeantes, pero también habrá momentos emotivos que nos harán reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de ser uno mismo. No nos podemos olvidar de un thriller psicológico que promete mantenernos al borde del asiento. Se llama El laberinto de la memoria, y cuenta la historia de un detective que sufre de amnesia después de un accidente. Poco a poco va recuperando fragmentos de su memoria, pero se da cuenta de que algo no encaja. Empieza a sospechar que el accidente no fue accidental y que alguien está tratando de ocultar la verdad. Para descubrir lo que realmente pasó, tendrá que enfrentarse a sus propios demonios y desentrañar una compleja red de mentiras y secretos. El laberinto de la memoria me parece una propuesta arriesgada y original, porque se adentra en el terreno de la psicología y del subconsciente. No se trata solo de resolver un crimen, sino también de explorar la mente humana, sus mecanismos de defensa y sus límites. Además, la serie promete tener una atmósfera oscura y misteriosa, con una fotografía cuidada y una banda sonora inquietante. El detective Murat será interpretado por Kaan Tatlıtuğ, un actor conocido por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Su mirada penetrante y su presencia imponente lo convierten en la elección perfecta para este papel.
La psicóloga que ayudará a Murat a recuperar sus recuerdos será interpretada por Serine Isarkaya, una actriz con una gran sensibilidad y una capacidad innata para conectar con el público. Los creadores de la serie han dicho que se inspiraron en las películas de Christopher Nolan y en las novelas de Agatha Christie para crear este thriller psicológico. Quieren jugar con la percepción del espectador y mantenerlo en vilo hasta el final. Así que si les gustan las historias que les hacen pensar y que les mantienen en vilo hasta el final, El laberinto de la memoria es una serie que no se pueden perder. La serie explorará temas como la manipulación, la paranoia y la fragilidad de la memoria. Murat tendrá que cuestionar todo lo que cree saber y aprender a confiar en sus instintos. A medida que se adentra en el laberinto de su memoria, descubrirá secretos oscuros y verdades dolorosas que cambiarán su vida para siempre. La fotografía de la serie será en tonos oscuros y sombríos, creando una atmósfera de suspense y misterio. La banda sonora estará compuesta por música electrónica inquietante y melodías melancólicas que reflejarán el estado mental de Murat. Y para finalizar, hablemos de un drama familiar que promete tocarnos el corazón. Se llama Raíces rotas y cuenta la historia de una familia que se enfrenta a una crisis después de que el padre es diagnosticado con una enfermedad terminal. La serie explora las relaciones entre los miembros de la familia, sus secretos, sus resentimientos y sus esperanzas. A medida que la enfermedad avanza, la familia se ve obligada a enfrentarse a la verdad y a reconciliarse con el pasado. Raíces rotas me parece una propuesta valiente y conmovedora porque aborda temas universales como la enfermedad, la muerte y la familia. No se trata solo de mostrar el sufrimiento de los personajes, sino también de celebrar la vida, el amor y la importancia de los lazos familiares. Además, la serie promete tener actuaciones brillantes y una dirección sensible y emotiva. El padre, Ali, será interpretado por Gur Yücel, un actor veterano conocido por su talento y su capacidad para transmitir emociones profundas. Su interpretación promete ser desgarradora y conmovedora. La madre, Ayse, será interpretada por Baide Persin, una actriz con una gran sensibilidad y una presencia imponente. Sus hijos, cada uno con sus propios problemas y secretos, serán interpretados por jóvenes actores talentosos que aportarán frescura y autenticidad a la serie. Los creadores de la serie han dicho que quieren hacer un drama familiar que sea realista, pero también esperanzador. Quieren mostrar que incluso en los momentos más difíciles, la familia puede encontrar la fuerza para superar los obstáculos y seguir adelante. Así que si necesitan una dosis de emoción y de reflexión, Raíces rotas es la serie perfecta para ustedes. La serie explorará temas como el perdón, la reconciliación y el legado familiar. Los miembros de la familia tendrán que enfrentarse a sus propios demonios y aprender a comunicarse de manera honesta y abierta. A medida que la enfermedad de Ali avanza, la familia se unirá para apoyarlo y para crear recuerdos duraderos. La fotografía de la serie será en tonos cálidos y suaves, creando una atmósfera de intimidad y nostalgia. La banda sonora estará compuesta por melodías melancólicas y canciones tradicionales turcas que reflejarán el sentimiento de pérdida y esperanza. Y bueno, amigos, llegamos al final de este recorrido por los estrenos turcos más imperdibles de 2025. Espero que hayan disfrutado de este adelanto y que estén tan emocionados como yo por ver estas nuevas series. Hemos hablado de dramas históricos, historias de amor con toques sobrenaturales, comedias románticas, thrillers psicológicos y dramas familiares. En definitiva, una gran variedad de propuestas para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en este canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra producción turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y que sigan disfrutando del maravilloso mundo de las novelas turcas. Adiós.